Buenas tardes. Gracias por su asistencia. En el evento académico de hoy se va a discutir este caso Eldu versus el Entrance, específicamente el fallo de la Corte Suprema de junio pasado, que resolvió el recurso de queja interpuesto contra el fallo de alzada. Para distribuir esta actividad, en primer lugar, la profesora Magdalena Bustos va a reseñar los hechos de la causa y a continuación daré la palabra al profesor Cristian Maturana y enseguida al profesor Carlos Peña, quienes comentarán los argumentos de esta sentencia. Ahora bien, quisiera, como soy moderador y es lo único que voy a decir, plantear algunas preguntas o problemas que a mí por lo menos me suscita esta sentencia. Voy a ir bastante rápido. En primer lugar, parecería ser que este es un fallo en que se hace una aplicación ostensible de la justicia material mediante el principio de buena fe a expensas de la voluntad de las partes que consta en el contrato. Esta intención entre partes sofisticadas le da mucha importancia al tenor literal del texto, en el que hay dos cláusulas relevantes, una relativa al sistema de pagos por avance de horas o por ejecución de los trabajos, y otra cláusula relativa a la renuncia de los recursos en contra del fallo de segunda instancia, quedando únicamente los recursos irrenunciables de queja y casación en la forma por ultra petita o incompetencia del tribunal. En segundo lugar, la Corte Suprema parece no reparar en que este es un contrato entre partes sofisticadas y donde el peso de la letra es muy decisivo, donde las cláusulas fueron negociadas en un plano de igualdad y donde las partes distribuyeron los riesgos entre sí, dejando, me parece, claramente su voluntad impresa en las cláusulas relevantes. Parecería ser por un momento que mediante el principio de buena fe intenta analizar una situación contractual similar a una de desequilibrio entre un proveedor y un consumidor. En tercer lugar, parecería otro problema que se plantea en esta sentencia es que el cumplimiento de la palabra empeñada y el principio de buena fe están de la mano. El primer deber que emana del principio de buena fe es cumplir la palabra empeñada, y eso parece siempre utilizarse la buena fe como para horadar el pacta sunt servanda, y me parece que no. Y también hay que reparar en la regla de oro de la interpretación, en que precisamente el texto, la palabra escrita, es la primera manifestación de la intención real de las partes, de manera que para echarla abajo hay que probar claramente, dice el código, que no es así. Y ese adverbio denota un estándar probatorio suficiente para persuadir al tribunal. Queda la duda de si se demostró claramente una intención diferente o no. Y está también el principio de juridicidad. En el derecho público, cuando la ley calla, hay una prohibición. Y esa prohibición, me parece, se detecta en el recurso de queja, que habiendo sido rechazado, la Corte Suprema casa de oficio la sentencia, no obstante que la casación de oficio está prevista para otra situación, que es cuando se interpone y se rechaza el recurso de casación, y acto seguido la Corte Suprema puede casarlo en el fondo o en la forma de oficio, que no es el caso. Por último, esta sentencia está, a mi juicio, generando mucha incertidumbre jurídica. ¿Desde qué punto de vista este fallo atenta contra este instrumento de planificación del futuro que llamamos contrato y que las partes se sometieron a él? ¿Desde qué punto de vista también vulnera la buena fe, como dije, en definitiva? Y por último, ¿en qué pie queda la justicia arbitral frente a la Corte Suprema, el rol que ésta tiene? ¿Puede ser un tribunal deferente hacia los, como ha ocurrido y es polémico, su deferencia hacia los tribunales especiales es bien dudosa? Y aquí me parece que también en esta sentencia la justicia arbitral queda en un muy mal pie. Pues bien, ahora los hechos serán reseñados por la profesora Bustos. Muchísimas gracias, profesor Banfi. Aprovecho de saludar cordialmente
a todos y a todas quienes nos acompañan presencialmente y también por la plataforma virtual. En cuanto a los hechos, bueno, puedo mencionar que en el año 2016, entre el DU y el ETRANS, se celebró un contrato EPC a suma alzada de ingeniería, suministro, construcción, montaje y puesta en servicio. En este contrato, el DU a ejecutar las obras y servicios, y el ETRANS se obligó a pagar un precio por ello. El 5 de febrero del año 2018, el DU recibió una carta de ETRANS notificándole el término anticipado del contrato. El DU, frente a ello, demandó a ETRANS en un proceso arbitral la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales derivados de diversos incumplimientos contractuales, solicitando además se restituyeran o se pagaran ciertos bienes que la parte demandante alega habrían sido de su propiedad, pero que se encontrarían en posesión de la demandada. Dentro de los fundamentos de la demanda del DU, se señala que en enero del año 2018, esto es antes del término anticipado del contrato, había ejecutado en los hechos el 70,19% de los trabajos que habían sido encomendados, cumpliendo con el hito constructivo número 9, pero había recibido únicamente el equivalente al 20% de los avances de las obras, quedando pendiente un saldo aproximado del 50% del precio del contrato. Reclama el demandante adicionalmente que se le deben a título de indemnización de perjuicios ciertos costos producidos después de la paralización de las obras, correspondiente a pagos de trabajadores, suministros y servicios, a lo que agrega indemnización por lucro cesante en subsidio por pérdida de la oportunidad y daño moral. Señala además que el ETRANS habría entorpecido los trabajos que le han sido encargados al demandante del DU al ordenar prohibir a los trabajadores de la demandada el ingreso a la obra con anterioridad a la fecha del término unilateral del contrato. Así también expone que este término sería arbitrario e ilegal. En el escrito de contestación, el ETRANS solicitó el rechazo de la demanda, fundando esta petición en que el sistema de pago convenido establecía la obligación de efectuar los pagos en función del cumplimiento de hitos pactados en el contrato y no respecto a los estados de avance de las obras, agregando que se pagó todo en tiempo y forma, los estados de pago, tanto los primeros 2 estados de pago, y con respecto al estado de pago número 3 que se encontraba pendiente, se señala que este no fue pagado ya que al momento de entregarse no se acompañó con toda la documentación necesaria. Así las cosas, el asunto debatido, para hacerlo sintético, se centra en la forma en que debía pagarse el precio del contrato, si es por avances o por hitos. El Tribunal Arbitral de Primera Instancia acogió la acción, concediéndole al actor el pago de la ejecución del 50,19% de la obra perdón, que no había sido pagada, y comprendiéndose en el monto de la indemnización, tanto los costos directos y los indirectos y el pago de los gastos que habría sufrido la demandante, con posterioridad al 5 de febrero del 2018, fecha en que se dio aviso del término anticipado del contrato. Para fundamentar el fallo, el árbitro de primera instancia recurrió al principio de buena fe, a la conmutatividad y el equilibrio contractual, en tanto la circunstancia de que el DU haya ejecutado más del 70% del proyecto y el ETRANS solo haya pagado el 20% del valor del contrato, constituiría, en su opinión, el hecho que lesiona el legítimo interés de la parte demandante y que consiste en la expectativa de obtener como resultado del contrato una contraprestación a causa de su prestación. Se resuelve en este fallo de primera instancia arbitral que se da por acreditado adicionalmente el incumplimiento imputable al ETRANS, consistente en haber entorpecido al DU los trabajos que les fueron encargados, comportamiento que sería contrario a la buena fe objetiva y subjetiva presente en todo íter contractual. De esta decisión se interpuso un recurso de apelación ante un tribunal colegiado arbitral, y este tribunal, con fecha 22 de junio del año 2022, revocó el fallo de primer grado y en su lugar decidió rechazar la acción respecto de la valorización de las obras ejecutadas y no pagadas al momento de la terminación anticipada, sosteniendo que estas obras ejecutadas y no pagadas deben ser valorizadas por hitos y no por avance del estado de las obras. Señala el Tribunal Arbitral de Segunda Instancia que la conclusión a la que llegó el juez árbitro de primer grado, esto es pagar las obras ejecutadas según su avance y no por hitos, importaría incorporar al contrato un elemento ajeno a la voluntad de las partes, quienes especialmente regularon el contrato, o regularon más bien en el contrato, un mecanismo particular para valorizar tales obras en caso de terminación anticipada.
Por eso es que concluye que lo único que se le adeuda es el estado de pago número 3 y que constituiría el reflejo adecuado para valorar aquello que se debe compensar o pagar a la parte demandante. Resuelve además este tribunal arbitral colegiado en la apelación que no existe un acto de entorpecimiento al desarrollo de las obras por parte de la demandada que constituye un incumplimiento contractual imputable, en tanto si bien efectivamente se cambiaron los candados para el acceso a esta obra, ello no obstaculizó ni fue un impedimento para que pudieran acceder los trabajadores de la parte el DU, y que esto también se realiza de forma justificada en atención a ciertos inconvenientes y ciertas inasistencias que habían existido por parte de los trabajadores de la parte demandante. En síntesis, se señala por parte del tribunal colegiado que solo se debe al DU el monto del estado de pago número 3 y que no existe incumplimiento contractual derivado del entorpecimiento del desarrollo de las obras. A su vez, que no existe un término anticipado del contrato arbitrario e ilegal y por lo tanto no se procede con el resto de las, no se acoge al resto de las demás peticiones. La parte demandante, esto es el DU, interpuso ante la Corte Suprema un recurso de queja en contra de los jueces de segunda instancia arbitral que fueron designados por el CAM por falta y abusos graves cometidos en la dictación de la sentencia definitiva del 22 de junio del año 2022. Evacuado el informe de rigor de los jueces recurridos, estos señalan que las faltas y abusos que se denuncian en el recurso de queja exceden el tipo de cuestiones que pueden discutirse a propósito de este recurso, ya que se refieren a materias que corresponden al ámbito del recurso de apelación o del de casación en el fondo. El primero de ellos, el de la apelación, ya había sido resuelto y el segundo, el de casación, fue renunciado expresamente por las partes. Se hace presente por parte de los jueces recurridos que el recurso de queja interpuesto no tendría por finalidad corregir faltas o abusos graves, sino más bien alterar el mérito de la decisión adoptada por el Tribunal Colegiado Arbitral. La Corte Suprema, sin perjuicio de rechazar el recurso de queja interpuesto al no existir falta o abuso grave, resuelve invalidar de oficio la sentencia de fecha 29 de junio del año 2022, dictada por el Tribunal Arbitral de Segunda Instancia, y confirma la sentencia de primera instancia apelada, en la que se considera que Eletrans debe pagar a título de daño emergente el valor correspondiente al porcentaje de la obra ejecutada ya por avances y no por hitos como lo había señalado el Tribunal de Segunda Instancia, comprendiéndose además los gastos en los que se había incurrido o que incurrió la parte demandante con posterioridad al término anticipado del contrato. La decisión de la Corte Suprema se sustenta básicamente en la buena fe como un principio general del derecho y la buena fe como un principio general del derecho de contratos, sustentándose en ello en el artículo 1546 del Código Civil. Muy en resumen, los argumentos que se expone en este sentido es que la buena fe impone a los contratantes el deber de cooperar en la ejecución del negocio adoptando un rol activo, la que además cumple un rol de integración e interpretación en todo el ordenamiento jurídico y que en el ámbito del derecho de contrato se traduce en la función, y cito textual, integrar el contrato creando especiales deberes de conducta y limitando la autonomía privada y a la capacidad de autorregulación. Se señala además que no resulta admisible esquivar la ejecución de la buena fe de un contrato a pretexto del rigor del texto convenido. Se expone además que la autonomía de la voluntad no puede elevarse a categoría de dogma absoluto, de aplicación inexcusable y ciega. Y, cito textual, si la ley positiva debe ceder paso a la justicia, lo propio debe suceder si la aplicación absoluta del principio permite la producción de resultados gravemente injustos e inequitativos. Dispone además que la buena fe pasa a formar parte del contenido del contrato con el objeto de evitar que bajo la apariencia del respeto a su tenor estricto se lesione el interés del acreedor a ser satisfecho o del deudor a no sacrificarse más allá de lo razonable. Luego la buena fe exige a los contratantes que desempeñen las conductas necesarias no solo para satisfacer sus propias expectativas, sino los intereses de la otra parte. Así también la buena fe impone el deber de abstenerse de ejecutar las conductas que impidan a la contraparte obtener el provecho que esperaban. De esta forma, señala en síntesis que el Tribunal Arbitral de Segunda Instancia ha cometido un error en la aplicación del artículo 1546, puesto que negaron la valorización de las obras ejecutadas y no pagadas conforme a los hitos y no al estado del avance efectivamente realizado. Y en atención a la opinión de la Corte Suprema, es lo que justifica la invalidación, o la invalidación de oficio de lo resuelto por el Tribunal Colegiado Arbitral y por lo tanto confirma la sentencia del Tribunal Arbitral de primera instancia.
Le damos la palabra al profesor Cristian Magdalena. Primero que nada, saludo a todos los presentes y virtuales, a los compañeros de mesa. Yo no voy a cometer la osadía de referirme a los aspectos civiles teniendo a tan connotado profesor de Derecho Civil y en consecuencia me voy a limitar exclusivamente a los aspectos procesales, sin perjuicio del interés que despierta, ¿no es cierto?, el alcance que se tiene que dar a la buena fe. Lo primero es que yo quiero advertir, antes de desarrollar los puntos a los cuales me voy a referir, es que nuestro país vive dos realidades. Vive una realidad inquisitiva, propia de los códigos del siglo XIX, propia de los procedimientos escritos y de muchas regulaciones que generan una tendencia natural, que no necesariamente es la que corresponde a los tiempos, acerca de cómo se tienen que interpretar determinadas normas. Y tenemos otra cultura que se ha desarrollado desde la generación del concepto del debido proceso, del arbitraje comercial internacional, de la reforma procesal, de los procedimientos orales, etcétera, etcétera, de corte acusatorio. Y esas dos realidades, como vamos a concluir en esta charla, como decía Machado, una de las dos Españas, el arte, el corazón, respecto de esa realidad. Y en consecuencia yo me tengo que identificar, porque siempre en los foros uno como que trata de ser objetivo y decir de que no voy a tomar partido, etc. Yo tengo una cultura garantista, tengo una cultura que milita por el principio acusatorio, tengo una cultura, ¿no es cierto?, de la oralidad, del contradictorio y del respeto del debate dentro del proceso. Y en consecuencia, obviamente, desde esa perspectiva es que yo voy a analizar las normas que se vieron en este tema. En primer lugar, nosotros estamos ante una materia civil y la materia civil implica, ¿no es cierto?, ir y evolucionar, como ha sucedido en toda parte del mundo, menos en Chile hasta ahora, de ir hacia procedimientos orales. Y los procedimientos orales requieren tener salida alternativa. O sea, un procedimiento oral sin reconocer salida alternativa es un procedimiento que está destinado al fracaso. Porque cualquiera que sean los medios que contempla el legislador, tienen que asegurarle a las partes un acceso a la justicia y una pronta solución de los conflictos. Y a partir de la conferencia de Roscoe Pound en el año 60 en Estados Unidos, de allá en adelante, surgió una primacía de los medios autocompositivos para la forma de solucionar el conflicto. Obviamente esos medios autocompositivos que tienen una primacía en la autonomía de la libertad, en la autonomía de la voluntad, corren en forma paralela al proceso. Idealmente que no lleguemos nunca al proceso, incluso llegando al proceso, esos medios hacen que prime la autonomía de la voluntad sobre lo que puedan resolver los tribunales. Y en esta concepción es que se ha puesto mucho énfasis a la larga del siglo XXI en una regulación del arbitraje de carácter monista, en una regulación del arbitraje que pone énfasis en la autonomía de la voluntad, en que se elimina el arbitraje obligatorio, que incluso se considera inconstitucional, porque nadie me puede forzar a mí a tener el derecho a la tutela efectiva que me tiene que otorgar el Estado, y en consecuencia hoy la base del principio de los medios autocompositivos y del arbitraje es el arbitraje voluntario sustentado en la autonomía de la voluntad. Y desde ese punto de vista, el negar la existencia de un arbitraje o de una mediación o de cualquier medio autocompositivo que descanse en la autonomía de la voluntad frente a la decisión que se puede brindar por los tribunales en asuntos civiles disponibles
es desconocer la primera primacía que tiene que existir en cuanto a el sistema en que tienen que operar los medios autocompositivos versus los medios de heterotutela estatal. Y de allí, en la máxima, que es cosa de ver la regulación, es que para que los tribunales puedan intervenir concebido de esa manera un sistema autocompositivo, requieren norma expresa. Si no existe norma expresa, no pueden intervenir. Y tanto así que en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional se establece expresamente que los tribunales solo pueden intervenir en los casos en que la ley contemple expresamente su intervención. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto al que me quiero referir para ponerle un poquitito de actualidad es que en este avance que hemos tenido de nuestro diálogo, dilatado diálogo constitucional, yo tengo que rescatar las cosas buenas. ¿Y cuál es la primera cosa buena? Hay que suprimir la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, y esos órganos tienen que tener mayoría de jueces, pero que no pueden ejercer la función jurisdiccional. Este principio, que es como la anticipación de lo que viene en nuestro país desde hace mucho tiempo, tenemos que recordar la ley 19.374, que nos dijo que se había muerto el recurso de queja, con gran pena para los colegas que ejercen, con gran beneplácito para los que tenemos una visión más o menos sistémica de lo que son los medios de impugnación. Y si uno lee la ley 19.374, claramente no quiere que el recurso de queja modifique ninguna resolución si no aplica una sanción disciplinaria. Ese fue el espíritu del legislador. Y además, para hacerlo menos viable, dijo que si procedía en recurso ordinario y extraordinario, ese recurso no era viable de ser interpuesto. Y en consecuencia, cuando estamos hablando de un recurso de queja, estamos hablando de un sistema de carácter excepcional y que sistémicamente, como vimos en el primer punto al que me referí, no debería tener cabida tratándose de medios de carácter autocompositivo. Un tercer aspecto, que no es menor, que es bastante trascendente, es que en los procesos civiles prima el principio de la autonomía de la voluntad. Y el principio de la autonomía de la voluntad se manifiesta en el derecho procesal, en el principio dispositivo. Las partes determinan cuándo se inicia un proceso, cuál es el alcance de un proceso, cuáles son las pruebas que voy a rendir, cuáles son los medios que puedo utilizar para ponerle término al proceso y cuáles son los medios que puedo utilizar para impugnar una resolución. En consecuencia, eso depende de las partes. Ya es una anomalía el que uno piense, ¿no es cierto?, que los tribunales pueden, en este principio dispositivo regido por el principio de la autonomía de la voluntad, que un tribunal pueda actuar de oficio. Y esto incluso, tratándose de nuestro vetusto Código Orgánico de Tribunales, en el artículo 10º tiene un principio básico que se llama pasividad de los tribunales. Los tribunales no pueden ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley los faculta para proceder de oficio. En consecuencia, como diríamos, ¿no es cierto?, utilizando un término compartido entre el derecho civil y el derecho procesal, la carga de la prueba para poder actuar recae en los tribunales. Ellos tienen que citar una norma que los faculte para actuar de oficio, porque si no, quiere decir que no pueden actuar de oficio de acuerdo con el Código Orgánico Tribunal. Un cuarto aspecto. Hoy es una realidad que en el arbitraje nacional e internacional, y particularmente en el arbitraje institucional, la regla del Código Orgánico de Tribunales se modificó. El Código Orgánico de Tribunales dice que el arbitraje que constituye la regla general es el arbitraje de derecho.
en el arbitraje internacional, la ley dice que son árbitro arbitrador en el procedimiento, y el reglamento del CAM dice que son árbitros en el procedimiento. ¿Qué significa ser árbitro arbitrador en el procedimiento? Significa que las partes, en virtud del principio, las normas del procedimiento, brevedad y concentración. Técnica que yo le quiero otorgar a esas decisiones y la autonomía que se pretende dotar al arbitraje como medio autocompositivo respecto a los tribunales ordinarios, porque si no, todas las ventajas que puede tener un arbitraje comparado con una justicia ordinaria se pierden. Y las ventajas de la salida alternativa hacen que los tribunales aumenten su colapso. Para ponerle un ejemplo, si yo tuviera un arbitraje de derecho, y eso significa que todos podemos apelar a la Corte de Apelaciones, ¿cuál es la ventaja para el sistema de concebir un arbitraje de esa manera? Un quinto aspecto, que este es un poco más largo de desarrollar, pero que lo voy a mencionar. Nosotros no tenemos ninguna identidad respecto a la Corte Suprema para determinar la procedencia de los recursos. La Corte Suprema conoce apelaciones, casaciones, nulidades, unificación de jurisprudencia, extradiciones, amparo, protecciones, etc. Y esa Corte Suprema no tiene una identidad. No me permite determinar cuáles son sus facultades para poder operar. Y eso hace muy dificultoso, ¿no es cierto?, el tener que, mirando al tribunal, poder determinar cuáles son sus facultades. Calamandrei, en 1920, en su obra La Casación, dice que hay que ajustar el recurso con el sistema orgánico del tribunal que va a conocer. El desfase que nosotros tenemos es tan notorio que yo le haría un concurso a todos los presentes que me dijera cuál fue el último mes y de qué año que nuestra Corte Suprema funcionó en forma ordinaria. Porque yo no lo conocí. Yo tengo 50 años en derecho procesal y no conozco el funcionamiento ordinario de la Corte Suprema, y en consecuencia ya tenemos una primera gran anomalía, ¿no es cierto? Tener que interpretar el funcionamiento de un tribunal no por su funcionamiento ordinario, porque nunca ha funcionado en forma extraordinaria. Y si queremos ver la composición que tiene la Corte Suprema, es tan anómala. A ver, para llegar a nombrar un ministro de la Corte Suprema, ustedes han visto el vía crucis que tenemos que pasar, en que ni siquiera sabemos para qué sala lo estamos eligiendo, lo que me parece como elegir como la gallinita ciega. Y además de eso, después de haber elegido, vigilen la composición de las salas de la Corte Suprema, a ver si siempre en mayoría de los ministros designados como titulares o no hay una primacía de integrantes, de suplentes. Incluso es más, llegamos a tener integrantes al fiscal judicial militar dentro de la Corte Suprema en su composición, y en consecuencia eso es para demostrarle la falta de una identidad, sino que más que mirar la función que tiene el recurso, estamos mirando una primacía de carácter estructura jerárquica, que no es como tienen que funcionar los recursos dentro de un sistema acusatorio. Un sexto aspecto es un principio básico, que es el principio de la congruencia. La congruencia importa que un tribunal no puede fallar más allá de lo que le pidan las partes. Y no puede actuar si la ley no lo ha facultado para actuar dentro de esas facultades que contempla nuestro legislador. Existe en nuestro derecho sistémicamente alguna norma que, porque aquí acabamos de escuchar en la excelente narración que se nos ha hecho,
que lo infringido fue la norma que regula la buena fe dentro del Código de Procedimientos, dentro del Código Civil. Yo no me voy a meter ni siquiera si se puede a deducir, ¿no es cierto?, la casación sobre un principio, si esa interpretación es casuística para un caso concreto, puede ser de carácter general, y cualquier recurso que no me amerita, de acuerdo con el caso que estamos planteando. Pero sí yo puedo decir una sola cosa. No hay ninguna norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico que permita invalidar una sentencia por una infracción de una norma sustancial. Y pongamos el ejemplo, casación en la forma no es infracción de norma sustancial, no puede casar sin respetar el principio de bilateralidad de la audiencia sin dar a conocer a las partes antes esa situación. E incluso es más, esta es una casación que nosotros tenemos la chilena, porque si estuviéramos analizando una casación francesa, jamás podría ni siquiera imaginarse que se dé esta situación. Y tratándose del recurso de casación en el fondo, tampoco puede actuar el tribunal de oficio si no hay una iniciativa de interponer un recurso de casación en el fondo en que haya habido una infracción de ley. Y tratándose del recurso de queja, menos, porque el propósito de la ley 19.374 fue limitar el recurso de queja en forma excepcional, impidiendo la actuación de oficio por parte de los tribunales. O sea, no hay facultades para actuar de oficio. Incluso es más, el fallo dice que actúa de oficio en virtud del artículo 545, que regula el recurso de queja. Y el recurso de queja, para permitir la modificación de una resolución judicial, tiene que existir una falta grave o abuso. Si no, no cabe aplicar el artículo 545 y mal se puede actuar de oficio. Y lo último a lo que me quiero referir para terminar. ¿Cuánto me quedan? Perfecto. Y lo último a lo que me quiero referir es algo que es bastante más complicado, que es el principio de la inavocabilidad, que cautela la independencia interna de nuestros tribunales. Yo quiero recordar lo que dice el artículo 8. Ningún tribunal puede abocarse el conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad. Y en consecuencia, yo lo que tengo que concluir, mientras no me digan cuál es la norma, es que la Corte Suprema no puede modificar de oficio ninguna resolución judicial, a menos que invoque la norma legal que lo autoriza. Porque si no, quiere decir que está violando la independencia interna de los tribunales y particularmente el principio de la inavocabilidad. Pero como todos discurren en estas soluciones 84, yo me pregunto, si estamos ante un procedimiento oral, la preclusión es por estadios. Y en consecuencia, mi nulidad procesal solo puede referirse al acto jurídico procesal que se desarrolló en mi grado jurisdiccional, no en grados jurisdiccionales anteriores. 2. La nulidad procesal, como su nombre lo indica, y perder, es para anular actos jurídicos por vicios procesales, no por vicios de fondo. Y en tercer lugar, si el artículo 84 permitiera anular sentencias, ¿para qué queremos la casación de oficio en casación en la forma? ¿Para qué queremos el artículo de la casación de oficio en la casación en el fondo? No tendría ningún sentido. Y además, siempre la nulidad es la última ratio, y yo tendría la posibilidad de subsanarlo. ¿Podría yo subsanar nulidades que me entero que se hayan declarado de oficio sin haber sido escuchado previamente y haber podido defenderme frente a ella? Por eso, entre esta realidad acusatoria y inquisitiva, me acordé de Machado. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere
y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. Y este corazón helado de los chilenos lo tenemos hace mucho tiempo. Don Andrés Bello, en el discurso de instalación de la Universidad de Chile, dice y se pregunta, ¿y qué objeto más importante o más grandioso que la formación, el perfeccionamiento de nuestras leyes orgánicas, la recta y pronta administración de justicia, la seguridad de nuestros derechos, la fe de las transacciones comerciales y la paz del hogar doméstico? Como me enseñaba en la lectura el brillante Cucho Esquella, la verdad es que aquí no le estamos pegando al jugador, le estamos pegando a la pelotita. Y la pelotita se llama la casación de oficio dentro de un sistema que tiene que ser claramente controlado en un sistema de carácter acusatorio. Y como estamos hablando de sistemas orgánicos, procedimentales y recursivos, mientras Chile no avance hacia un cambio sistémico, orgánico, procedimental y recursivo, inspirado en un sistema acusatorio, nos vamos a ver comentando no uno, sino que muchos fallos en que se actúa de oficio para anular resoluciones por la Corte Suprema. En consecuencia, me parece muy buena esta actividad para que reflexionemos y veamos que decisiones que se van tomando puntualmente, muchas veces las empezamos a justificar porque siempre en estas decisiones hay alguien que gana y hay alguien que pierde, y eso genera la inseguridad jurídica. Nosotros en el siglo XX, desde la academia dijimos no puede existir el recurso de queja. Muerto el recurso de queja, ¿cuál puede ser el sustituto en el siglo XXI? El actuar de oficio, anulando resoluciones judiciales. El recurso de queja, ¿cuál fue el balance que hizo la academia en cuanto al aporte que hizo el recurso de queja para sentar jurisprudencia, para brindar certeza al derecho y todo lo demás? Nadie de la academia defendió el recurso de queja. Pero todos los abogados, tenemos que ser francos, si teníamos una causa en que se abría una posibilidad para obtener esa solución, la terminábamos apoyando, no porque estuviéramos honrando a la academia, sino que porque estábamos satisfaciendo una necesidad de orden forense que no necesariamente le brindaba protección a los fines que se querían perseguir. Muchas gracias. En vivo, entonces. Bien, ante todo, agradezco muchísimo, desde luego, la invitación que me han formulado para participar de este encuentro y poder formular algunas ideas respecto de la decisión que ha sido recién tan brillantemente descrita y que pertenece, como ustedes saben, a la Corte Suprema. Ahora bien, a fin de formular algunas ideas respecto del asunto que ahora nos reúne, voy a dividir lo que enseguida diré en tres partes, que voy a tratar en el mismo orden en que ahora paso de inmediato a anunciarla. En primer lugar, voy a intentar examinar una cuestión de índole más general, que podemos resumir en una pregunta, y es la siguiente. ¿Hay algo de carácter institucional envuelto en el problema que la Corte Suprema acaba de plantear? ¿Hay, en otras palabras, alguna cuestión concerniente, por decirlo así, a nuestras instituciones, de la cual esta decisión es un síntoma alarmante o no? Esta es la primera cuestión que me parece tenemos que examinar. Estamos acá en presencia simplemente de una rencilla propia del derecho civil, un altercado, digamos, propio de abogado a propósito de un contrato, o tenemos entre manos una cuestión de índole, repito, más general,
que, por decirlo de alguna manera, es un síntoma de un problema de índole o de carácter institucional que debiera preocuparnos. Esta es la primera cuestión. Una vez que brevemente, claro, intente responder esa pregunta, voy en la segunda parte de lo que diré a revisar someramente cuál es el origen que el concepto de buena fe tiene en el derecho privado. Y me preguntaré entonces si acaso el concepto de buena fe es un llamado a que el juez eche mano a su propio discernimiento acerca de lo justo, o si en cambio se trata de un concepto técnicamente forjado por una larga tradición. Esta es la segunda cuestión. Y una vez que haya respondido esas dos preguntas, voy a intentar emitir algún juicio crítico respecto de la decisión de la Corte Suprema que se acaba recién de describir. ¿Existe, esta es la primera cuestión, ¿existe algún problema de índole general que debiera preocuparnos en esta decisión o no? A mí me parece que la decisión de la Corte Suprema, y no es la única, uno podría todavía citar otras, atinge a una cuestión más general relativa a la fisonomía que el derecho moderno, tal cual se lo concibe desde la codificación en adelante, posee. Y para mostrarles este aspecto del problema, déjenme recordar un famoso texto de Franz Bücker, el gran jurista alemán del año 55, donde él examina el alcance que posee el artículo 252 del BGB. El artículo 252 del BGB es como el 1134 del Código francés o el 1546, es decir, es el artículo donde aparece el concepto de buena fe. Y Franz Bücker, cuya autoridad está más allá de todo debate, se pregunta, o más bien dice, que el gran esfuerzo de la civilística a la hora de interpretar el artículo 252, o sea, el concepto de buena fe que aparece en el BGB, consiste en darle un sentido a la cláusula de la buena fe que al mismo tiempo permita eludir, esta es la expresión que usa Bücker, eludir, evitar la justicia del cadí. Esta es la afirmación que hace. ¿Qué es esto de la justicia del cadí? La expresión la justicia del cadí es una expresión que hizo famosa Max Weber en la sociología del derecho y que alude a una cierta concepción de la tarea jurisdiccional consistente en creer que ejercer la jurisdicción, o sea, ser juez, consiste en echar mano a la propia percepción acerca de lo justo frente al caso a la hora de resolverlo, ¿no? El cadí era el juez turco, que como describe Max Weber con gran colorido en las páginas de su sociología del derecho, se sentaba en medio de la feria y cuando había discrepancias, entonces las personas en disputa recurrían a él y él, de manera más o menos adivinatoria, echando mano a aquello que le suscitaba el caso, lo resolvía. Pues bien, Max Weber dice, y Bücker en este famoso texto sobre el concepto de buena fe insiste en eso, buena parte de lo que llamamos derecho moderno, el derecho tal cual hoy día lo concebimos, consiste en alejarse de la justicia del cadí. No en acercarse a la justicia del cadí, sino en alejarse de ella, en ser alérgico a esta idea del cadí. Y para eso, lo que ocurre en la evolución del derecho moderno y del derecho privado, ¿para qué decir? Es que surge en Occidente una clase profesional de juristas que manejan una cierta técnica que llamamos dogmática, en base a la cual se leen las reglas previstas por el poder público, ¿no? De manera tal que lo propio del derecho moderno es que es administrado por un cuerpo profesional de juristas que conocen una cierta técnica que llamamos dogmática, que permite inferir soluciones a partir de las reglas. De manera tal que ser juez, desde el punto de vista de esta tradición, no consiste en estar provisto de un poder adivinatorio frente a los casos, ni consiste en tener una cierta cualidad oracular, ni profética, ni nada que se le parezca. Significa ser un funcionario del Estado, profesional, que forma parte de un cuadro de juristas, que conoce una técnica y en base a esa técnica entonces deriva soluciones a partir de reglas, de manera tal que cualquier observador imparcial que conozca la técnica puede controlar, digo, si acaso la inferencia efectuada es o no correcta, ¿no? En esto consiste el Estado de Derecho, en buenas palabras. En huir, repito, en ser alérgico, en tener una actitud de rechazo a la justicia del cadí.
Y a mí me parece, por los motivos que luego voy a abundar, que este fallo de la Corte Suprema, junto a otros que hemos conocido, de índole más general, lo que hacen es, por decirlo de alguna manera, retroceder la cultura judicial acercándola a un modelo de justicia del CADI y alejándola de un modelo de justicia técnica, ¿no? Max Weber dice que el derecho moderno no solo se aleja de la justicia del CADI, como acabo recién de explicar, sino que consiste básicamente en preferir la justicia en sentido puramente procedimental, es decir, la justicia que deriva de las reglas, en vez de la justicia material. Es lo que él llama esta contraposición entre derecho formal y derecho material. La preeminencia del derecho formal es propio del derecho contemporáneo y no, en cambio, la preeminencia del derecho material. Sin embargo, lo que uno puede observar en este fallo, ya voy a referirme al argumento más bien escaso, esta es la verdad que contiene el fallo, lleno de argumentos de autoridad, pero reducido a la estructura argumental es muy escaso, es muy magro. Lo que hace este fallo, digo, es esgrimir un argumento de justicia material al amparo del artículo 1546 y comprendiendo entonces la buena fe como un llamado a resolver el caso en base a fuentes extrajurídicas, fuentes distintas al sistema normativo. Y entonces la pregunta que debiéramos ahora hacernos es la segunda cuestión que antes yo mencioné, o sea, si la primera cuestión que acabo recién de examinar indica que este fallo es el síntoma de un problema más general que aqueja, creo yo, al sistema jurídico, a la cultura jurídica en Chile, consistente en que los jueces tienden a alejarse del modelo de justicia técnica, acercándose en cambio al modelo de justicia del CADI, un proceso, debo decirles, cultural que está experimentando Chile y que está alimentado por muchos profesores, ¿no? Profesores de Derecho Constitucional que enseñan neoconstitucionalismo, por ejemplo, son culpables de esto que estoy ahora examinando, ¿no? O personas, por decirlo así, inundadas de un cierto anhelo de justicia, creen que el derecho es un instrumento más bien para alcanzar objetivos de justicia social, distributiva, y no un instrumento de justicia correctiva, como sin embargo es el derecho privado. Bueno, dicho eso, es decir, insinuado, o más que insinuado, afirmado, digamos que estamos en presencia de un problema que es síntoma de una cuestión más general que aqueja al sistema legal. Lo que cabe preguntarse ahora es ¿cuál es el origen del concepto de buena fe que aparece en el artículo 1546? Porque esta es la única manera de dilucidar si acaso la Corte empleó bien o empleó mal el concepto. Miren, un análisis de las fuentes y de la literatura sobre este tema, que es amplísima, ¿no? Indica que el concepto de buena fe que hoy día aparece en el artículo 1546 del Código Civil chileno, o en el 1134 del Código francés, o en el 252 del alemán, que acabo recién de recordar, una revisión, digo, de la literatura indica que lo que llamamos buena fe tiene su origen en el concepto de fides romano. Fides, en la tradición romana, según sabemos, es cuestión de leer a Cicerón para enterarse, ¿no? El libro de los oficios de Cicerón, esto aparece largamente explicado. Fides quiere decir ni más ni menos que respeto a la palabra empeñada. Respetar las fides quiere decir respetar aquello que comprometí, aquello que dije o aquello que declaré, ¿no? Este es el origen que posee el concepto de buena fe, el concepto de fides. ¿Cuándo en el derecho romano se emplea el concepto de fides? Se emplea el concepto de fides, fíjense ustedes, en el derecho romano como un corrector de las obligaciones que llamaríamos estrictas, o sea, las obligaciones solemnes o los contratos solemnes. Allí donde el derecho romano es estrictamente formal, ritual, performativo, va surgiendo poco a poco, como consecuencia de la ampliación del comercio en Roma, ¿no? Tratos con personas que no son romanas, que son extranjeras, que son peregrinas, y en consecuencia se plantea el problema de cómo resolvemos los acuerdos que un ciudadano romano adopta con extraños. Y la manera en que la tradición romana resuelve entonces los acuerdos, el comercio, la aparición del mercado con extraños, es básicamente el concepto de fides.
¿no? Usted tiene que respetar la palabra empeñada, así no haya seguido el rito previsto por el jus civilis, digamos. A partir de allí, el concepto de fides comienza a evolucionar hacia un concepto distinto que está muy arraigado con la estructura social romana, según sabemos por la literatura, que es el concepto de buen hombre, bones vire. Actúa o debe actuar conforme a las fides el buen ciudadano, el buen hombre, ¿no? Y así las cosas se va componiendo el concepto de buena fe hasta llegar a la tradición medieval, que es cuando comienza a adquirir, por influencia del derecho canónico, una cierta concepción ética, ¿no? Y entonces, Bartolo de Sassoferrato, por ejemplo, Baldo de Ubaldi, los grandes, digamos, glosadores medievales, enseñan que el concepto de buena fe es un concepto ético que supone, por decirlo así, agregar a la palabra empeñada aquello que la ética, es decir, la moral, demanda, ¿no? Este es el concepto medieval, digámoslo así, de buena fe. Fíjense ustedes, hemos transitado desde las fides, el respeto de la palabra empeñada, hemos pasado por la idea de que comportarse bien, en el sentido de fides, quiere decir actuar conforme al propio estatus social, como un buen hombre o un buen ciudadano, puesto que estaba vinculado con la estructura de clase en Roma, evidentemente. Y de ahí pasamos al concepto medieval que suma a este concepto puramente social de buena fe un componente ético. La pregunta que cabe plantear es, ¿qué pasa con la codificación? O sea, ¿qué ocurre cuando aparecen los derechos nacionales? Bueno, cuando aparecen los derechos nacionales tenemos dos modelos de buena fe. Y con esto paso a la tercera parte de nuestra exposición. Dos modelos. Por una parte, fíjense, el modelo alemán del 252 del BGB, que establece el estándar de comportamiento de la buena fe para los contratantes. Y por otra parte, el artículo 1134 del Código francés. Este último es anterior, ¿verdad? El Código francés del 1804, el BGB define el 19, pero déjenme enunciarlo al revés, digamos. Pues bien, en el caso del BGB, del artículo 252 del Código alemán, la cláusula de buena fe se interpreta en un sentido amplio, ¿no? Se usa la cláusula de buena fe para derivar deberes secundarios, por ejemplo, el deber de mitigar el daño, el deber de cooperar en el contrato, son deberes surgidos al amparo de la buena fe bajo la regla del artículo 252. Junto con ello, se ha entendido siempre, también con amparo en el artículo 252 en Alemania, que la cláusula de buena fe incluye lo que los romanistas llaman exceptio doli, o sea, la excepción de dolo, que incluye cosas como la doctrina de los actos propios, por ejemplo, o que nadie puede aprovecharse del dolo, del propio dolo, del propio error, de la propia torpeza, etc. Este tipo de reclamos se incluyen bajo la cláusula de la buena fe y son las típicas acciones de exceptio doli que aparecen en el derecho romano. Y en tercer lugar, siempre al amparo del artículo 252 alemán se ha entendido que el juez puede morigerar o corregir acuerdos excepcionalmente injustos, donde una de las partes explota, por ejemplo, la ligereza, el descuido del otro. Esta es la regla o la interpretación que ha tenido el 252 del BGB, que se ha intentado restringir, como digo, al máximo posible por esto que decía Vicker, porque de otra manera, si uno se lo toma demasiado en serio, arrastra el sistema legal hacia la justicia del Cádiz. Luego, el gran esfuerzo de la dogmática ha sido ceñir lo más posible la interpretación de ese artículo. En el caso del Código francés, la cláusula de buena fe aparece en un sentido distinto, porque en el caso del Código francés, como ustedes sin duda recuerdan, en 1134, establece que la buena fe obliga no solo a aquello que surge del contrato o de la naturaleza de la obligación, sino también a aquello que reclama la equidad, ¿no? Esto dice el Código francés. De manera que el Código francés tiene un concepto de buena fe donde agrega al negocio jurídico como fuente de las obligaciones eventualmente la equidad. Este es el resabio que viene de la tradición medieval. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el Código Civil chileno de qué manera consagra la buena fe? ¿La consagra de una manera más cercana al Código alemán, al BGB, o de una manera más cercana al Código francés, o en cambio se aleja de ambos? Esta es la pregunta central
que desde el punto de vista dogmático uno tiene que plantear. Y el artículo 1546 en realidad es más restrictivo que el 252 del BGB y muchísimo más restrictivo que el 1134 francés. Porque a diferencia del Código francés, el artículo 1546 del título 12 del libro cuarto, ¿verdad? Lo que dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, dice, no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todo aquello que surge de la naturaleza de la obligación, ¿no? Pero la regla chilena, la regla del Código de Bello, excluye la equidad como fuente. De manera que tal que todo aquello que la buena fe demanda está contextualmente subordinado a lo que establece el contrato. Usted no puede sostener, bajo la regla del Código Civil chileno, que hay obligaciones que nacen para las partes extrañas al contrato esgrimiendo la buena fe, porque la buena fe es un concepto que en el caso del Código de Andrés Bello es contextual al contrato. Solo aquello que aparece en la naturaleza del contrato o que por la ley o la costumbre se entiende pertenecerle al contrato puede ser fuente de obligaciones. Pero usted no puede, amparándose en la buena fe, esgrimir una decisión que esté por fuera del contrato, ¿no? Esto usted lo puede hacer, y con grandes restricciones, bajo la regla del 252 del BGB. O puede hacerlo esgrimiendo la equidad bajo la regla del 1134 francés. Pero no puede hacerlo bajo el 1546 del Código de Andrés Bello, ni tampoco bajo la regla del 1258, por ejemplo, del Código Civil español, que se parece a la regla del Código de Bello, ¿no? Y la sentencia de la Corte Suprema que estamos ahora comentando incurre, sin embargo, en el error flagrante, en mi opinión, de que desconoce un acuerdo contractual. Porque el contrato, acerca del que versa el fallo que ahora estamos comentando, disponía explícitamente qué debían pagar las partes si el contrato se terminaba antes del plazo originalmente previsto. Y lo que hace la Corte Suprema, observen ustedes la demasía, en mi opinión, es resolver no solo por fuera del contrato, no, hace algo incluso peor, resuelve en contra de una regla expresa del contrato. Es decir, lo que hace la Corte Suprema es corregir la voluntad contractual. Algo que no está autorizado por el artículo 1546. Más aún, algo que si ustedes revisan el Código Civil, y ustedes seguramente lo conocen, advertirán, el Código Civil es renuente a conceder a los jueces. Piensen ustedes que el Código Civil dispone que el juez no puede fijar plazo, solo puede interpretar el plazo establecido por las partes, artículo 1494. El juez no puede fijar precios. No puede fijar precios. Salvo en la cláusula penal, ¿verdad? Cuando es indeterminada, puede fijar un precio. Puede disminuir el precio del arrendamiento en la hipótesis excepcionalísima del 1932. Puede fijar excepcionalmente la remuneración en el mandato si las partes no lo fijaron. Puede establecer el beneficio que le corresponde al socio cuando los socios no lo establecieron explícitamente en el contrato. Creo que no se me queda nada afuera. Perdón, puede también fijar excepcionalmente el monto de la prestación en el caso del artículo 2003, en el contrato de obra, ¿verdad? Que es la hipótesis excepcionalísima de imprevisión. Pero fuera de esos casos, no hay ningún otro donde el juez pueda, no digo integrar la voluntad de las partes, que ese es otro problema, donde pueda contrariar la voluntad de las partes. Y sin embargo, la Corte Suprema lo que ha hecho es contrariar la voluntad de las partes. Es decir, no ha interpretado el contrato, porque si lo interpretara de la manera que consta en la sentencia, estaría infringiendo las reglas de la interpretación contractual, estaría dejando una cláusula sin sentido alguno, ¿verdad? Estaría dejando una cláusula del contrato sin efecto, sin sentido, algo que impide el elemento sistemático de interpretación de los contratos. Luego, no está interpretando el contrato, tampoco lo está integrando,
Porque integrar el contrato querría decir primero constatar la existencia de una laguna normativa y luego colmar esa laguna en base a algún recurso normativo. Pero ocurre que las lagunas contractuales no existen. Si dos partes celebran un contrato y hay un aspecto acerca del cual nada dijeron, respecto de ese aspecto simplemente no hay contrato. No es que el juez tenga que integrar el contrato. Esto de que los contratos se integran es un malentendido. Los contratos no se integran. Entre otras cosas porque allí donde no hay contrato, o sea, donde no hay regla contractual, las partes recuperan su libertad originaria. De suerte que es muy difícil sostener que el juez pueda integrar un contrato en el sentido de colmar una laguna normativa genuina, ¿no? Lo que algunos textos, ligeramente, en mi opinión, llaman lagunas contractuales, son lo que los lógicos llaman lagunas axiológicas, ¿no? Porque una laguna normativa se verifica cuando existe una cierta discrepancia entre el número de casos cubiertos por una regla y el número de soluciones normativas. Si el número de casos excede el número de soluciones normativas, decimos que para los casos que exceden hay laguna. Entonces la pregunta es, bueno, ¿puede ocurrir un caso en que haya normas de origen contractual, por una parte, y casos no previstos en las normas contractuales por la otra? Pero que debieran estar previstos, pero que no lo están, evidentemente no. Lo que usted puede tener es una laguna axiológica, es decir, una discrepancia entre lo que el contrato dice y lo que a su juicio debiera decir. Y esto es lo que ocurre en este caso. Hay una discrepancia entre la voluntad explícita de los contratantes y aquello que en opinión de los jueces el contrato debiera haber dicho. Pero la pregunta es, bueno, pero ¿desde cuándo los jueces tienen que decir y corregir aquello que las partes previeron? ¿Acaso los contratos no son formas de autogobierno, de autonomía, en virtud de las cuales las personas autotutelando sus intereses convienen planificar el futuro? Pero de pronto tenemos jueces que creen que su labor es oracular, es decir, atendiendo a un cierto sentido de justicia, corregir la voluntad de las partes. A mí esto me parece particularmente grave, ¿no? Y no solo por motivos de derecho privado, donde el error, como digo, es flagrante, sino porque me parece a mí que ha habido otros casos que han sido menos escandalosos seguramente que este, pero que son igualmente peligrosos. Cuando los jueces de la Corte Suprema deciden cuestiones de política pública, están haciendo más o menos lo mismo. Cuando deciden que el presupuesto público de salud, por ejemplo, debe aplicarse a una persona para salvar su vida, y no de la manera prevista en los planes gubernamentales, por ejemplo, está haciendo algo que seguramente nos alegra cuando atendemos al caso particular, pero están sacrificando las instituciones, porque la labor de los jueces no es diseñar políticas públicas, no tienen información para hacerlo. La labor de los jueces es típicamente adversarial, ¿no? Entonces, lo grave, con esto termino, lo grave que tiene esta decisión, creo yo, no es la decisión en sí misma, lo grave que tiene es que es un síntoma de otras decisiones que en conjunto lo que hacen es horadar, alterar las bases institucionales del sistema, ¿no? Piensen ustedes que este fallo lo que hace es abrogar, es destruir, derruir una evolución institucional que ha costado muchísimo en Chile en favor del arbitraje. De pronto el arbitraje vale poco y nada como consecuencia de fallos como este. Una última consideración. La labor de los jueces, para decirlo ya más clásicamente, es lo que Aristóteles llama justicia correctiva, no justicia distributiva. A los jueces no les corresponde decir, esto lo dice Aristóteles textual en la Ética Nicomaquia 11:32. Aristóteles dice, los jueces tienen que corregir el equilibrio que se alteró entre las partes. No importa al juez, no debe importar al juez, dice Aristóteles, si acaso las partes obraron justamente o no. Si Pedro contrató o intercambió con Diego, dice Aristóteles, no emplea su nombre desde luego, si Pedro contrató con Diego, el juez no se pregunta si lo que hizo Pedro era justo o si lo que hizo Diego era justo. Lo único que le importa al juez es cuál era la relación original que se alteró y su labor es restablecerla. En esto consiste la justicia correctiva. Pero no, la justicia distributiva no le pertenece a los jueces, no le pertenece el control de los acuerdos voluntarios de las partes. A mí me parece realmente que este fallo
es técnicamente defectuoso, intelectualmente defectuoso. Y tiene consecuencias desde el punto de vista institucional graves que debieran alarmar al colegio de abogados, bueno, a las escuelas de derecho. Desgraciadamente los abogados enmudecen frente a este tipo de cosas, porque tienen algo que los sociólogos llaman inconsistencia de roles, ¿verdad? En tanto profesor tiene que ejercer la crítica del derecho, pero en tanto abogados cuidan sus intereses y su particular reputación frente a los jueces, entonces enmudecen. Pero ese es otro problema que en otro día podríamos conversar. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Es una reflexión. Me quería quedar con algo que señaló recientemente el profesor Peña y que se vincula con una de las citas literales de la sentencia. La sentencia en convento nos dice que la buena fe tiene por función integrar el contrato creando especiales deberes de conducta y limitando con ello la autonomía privada y la capacidad de autorregulación. Y estoy leyendo literal. La buena fe, o lo que permite la buena fe conforme al artículo 1546, no es crear ni inventar especiales deberes de conducta. La buena fe, por supuesto, que es un criterio de interpretación de contratos y permite precisar el alcance de las disposiciones contractuales. Pero esa precisión, o como una regla o un criterio de interpretación contractual, debe encontrarse al servicio de la regla madre de interpretación de contratos, que es el 1560. Es decir, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que lo literal de las palabras. Cualquier ejercicio interpretativo y cualquier aplicación, ya sea de las normas de interpretación o de criterios de interpretación, debe subordinarse a la regla del artículo 1560. Y si no tenemos, o tenemos claramente manifestado una intención que ha sido además estipulada dentro del texto contractual, pareciera que la buena fe, al menos como criterio de interpretación, en este caso poco tiene que ser, en mi opinión. Y lo segundo, dice relación con la buena fe como en su función de integración de deberes especiales de conducta. Integrar un especial deber de conducta más allá de la excelente explicación que nos ha dado el profesor Peña para hacer la diferencia entre los distintos tipos de laguna. Cualquier integración, o más bien cualquier revelar algún tipo de deber especial de conducta que se encuentre, voy a decirlo de esta forma, escondido dentro de la prestación, no implica ni una nueva obligación, ni una nueva prestación, ni algo distinto de la estructura contractual. Es decir, nosotros desde la regla del artículo 1546 tenemos un límite que es bastante objetivo y que viene dado precisamente por la naturaleza de la obligación. ¿Qué es la naturaleza de la obligación? Todo aquello que resulta necesario para que la prestación pueda satisfacerse, y nada más que eso. No implica ni suponer voluntades hipotéticas, ni crear ni inventar tampoco deberes especiales de conducta, sino que simplemente integrar al contrato todo aquello que resulte necesario para que pueda satisfacerse con la prestación. Y ninguna de estos dos ejercicios, que son parte del ejercicio hermenéutico contractual, al menos en mi opinión, pueden revelarse y se advierten del razonamiento del fallo. Quería solamente mencionar ese punto. No, yo creo que se escucha, ¿sí? Gracias. Lo repito, buenas tardes y muchas gracias a los panelistas por su brillante exposición. Una pregunta que yo creo que surge con ocasión de esta sentencia y de las críticas que se han formulado de manera muy fundada es: ¿por qué creen ustedes que pasó lo que pasó? Para decir, el fenómeno de impresiones que está muy bien descrito, ¿cierto? Una comprensión divergente del rol del juez respecto de lo que debe ser, a acercarse a la juez, o sea, justicia, perdón, del juez, ¿cierto? Pero uno suponiendo que se trata de un tribunal competente y un tribunal jurídicamente formado, ha de haber alguna razón subyacente a esto. ¿Cuál es? Es quizá la satisfacción de tener que arrogarse competencias por sobre las que institucionalmente tienen, u otra. Yo sé que no existe una respuesta que probablemente ustedes sepan con certeza, pero sí sería interesante saber qué piensan ustedes respecto de por qué sucede lo que sucede.
Sí, por qué sucede esto, digamos? Es una pregunta de veras relevante. Bueno, hay varias explicaciones. Yo creo que ante todo no estamos en presencia, creo yo, de un anhelo de poder, digamos. O sea, no es que de pronto los jueces quieran alzarse con el poder frente a los abogados, frente a la comunidad jurídica. No creo que sea eso. O sea, no es lo que los escolásticos llamarían concupiscencia. No. ¿Ya? Lo que hay, creo yo, es una mala comprensión del derecho, lo que podría ser peor. Y yo creo que esta mala comprensión del derecho se relaciona con las escuelas de derecho. Las escuelas de derecho están llenas, creo yo, de profesores que creen que el derecho, por decirlo así, es un instrumento subordinado a objetivos políticos o morales de gran importancia. Y entonces creen que uno puede amañar, domesticar, modelar los conceptos para ajustarlo a esta tarea instrumental que uno le asigna, ¿no? Cuando eso ocurre, creo yo, se produce esto que la literatura llama la vulgarización del derecho, o sea, el abandono de la técnica a favor de los múltiples argumentos de justicia material que rondan en cualquier comunidad abierta o cualquier sociedad plural, digamos. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. A nivel constitucional tenemos el neoconstitucionalismo. Ustedes seguramente han aprendido esto en la universidad, ¿no? O sea, la idea de que la Constitución se compone de principios y que estos principios permiten derivar soluciones para todos los casos que se plantean en la vida social y en consecuencia el derecho legislado es prácticamente irrelevante. Esto lo hemos vivido en Chile. Esto se enseña en las escuelas de derecho. Nada de lo que está ocurriendo son ideas, por decirlo así, surgidas desde fuera de la academia. Son ideas surgidas de dentro de la academia, ¿no? Yo creo que esto es lo alarmante realmente. Las escuelas de derecho tienen una tarea que desgraciadamente muy pocas veces reparamos en ella. Las escuelas de derecho, miren, cómo sea el derecho de una sociedad, depende de cómo se enseñe el derecho en las escuelas de derecho. Si usted transforma las escuelas de derecho en lugares donde los profesores expanden sus particulares ideales políticos y morales, descuidando la técnica, o transformando la técnica en un instrumento al favor o al servicio de sus ideales políticos sociales, el derecho finalmente es el que se envilece, se degrada y la técnica desaparece. Entonces a veces con los mejores pretextos acabamos sacrificando la técnica. Yo creo que esto es lo que está ocurriendo. Yo creo que las escuelas de derecho son las principales culpables de que esto ocurra realmente. Tenemos que recuperar la idea de que saber derecho no consiste en tener, ¿cómo decirlo?, elocuencia o estar inundado por ideales de justicia material. No. Saber derecho consiste en manejar una técnica antiquísima, más vieja que las humanidades, que es una técnica de inferencia a partir de reglas. Es una técnica. En esto consiste ser jurista. Es la diferencia del jurista y el político, el jurista y el moralista. Ser jurista es conocer una técnica misteriosa que consiste, fíjense, no en apegarse a la regla, sino en hacer decir a las reglas más cosas de las que aparentemente dicen. En esto consiste la dogmática, ¿verdad? Pero hacerlo de tal manera que la decisión sea controlable por los demás, por un observador imparcial, y para eso hay técnica. En esto consiste el derecho. Las escuelas de derecho tienen que recuperar esta dignidad intelectual que no debieran nunca haber perdido. Pero si usted transforma las escuelas de derecho en un hervidero de personas encendidas por la justicia material, estamos perdidos, el derecho desaparece. ¿No les parece a ustedes? Otra óptica, que yo creo que existen dos problemas que son del sistema, que yo lo dije en parte de mi intervención. Primero, que no tenemos la identidad, que es parte de lo que dice Carlos. O sea, cuando ustedes me dicen, oiga, ¿qué funciones tienen que cumplir los tribunales, los distintos grados jurisdiccionales? Tenemos que tener una identidad respecto de esos tribunales. Y en segundo lugar,
la estructura tiene que ser funcional y no jerárquica. O sea, cada uno tiene que cumplir un distinto papel, que hay distintas distribuciones, y eso importa reconocer los límites. O sea, que es lo que también dice Carlos. Para que uno sea jurista tiene que interpretar el derecho sabiendo cuáles son sus facultades y sabiendo cuáles son sus límites, que es lo que versó toda la exposición acerca de la buena fe. ¿Cuáles son los límites para la buena fe? Y lo más complicado de este fallo es que este es un fallo de apelación, no es un fallo supremo. Porque si ustedes me dicen cuál fue la tesis que se construyó armónicamente con vista al futuro de lo que debe ser la buena fe, yo no lo veo en el contrato. Y economía, si no lo veo en el contrato, quiere decir de que estamos repitiendo recursos de apelación ante tribunales supremos, lo que va a conllevar a un grave daño sistémico de no lograr la solución pronta y efectiva de los conflictos en el siglo XXI, que es algo a lo cual se le está dando mucha primacía en los tribunales internacionales, sancionando a los distintos estados que dilatan la solución de los conflictos y que no brindan una pronta y efectiva tutela, que es mirar la crisis desde otra óptica, pero coincidiendo con lo que dice Carlos. Gracias. No, primero agradecer también el panel, porque antes de la pregunta una breve reflexión de lo que decía el profesor Peña, que no es fácil desde muchas veredas hacer una crítica respetuosa y reflexiva respecto a la sentencia. Porque no solo es hacer la crítica desde una mirada profunda, digamos, no antojadiza tampoco, sino que también recibir la crítica con una grandeza de mira en la construcción de un Estado de Derecho que nos llama a todos y por la que trabajamos todos, no solo de manera interna, sino que hacia afuera nuestras fronteras también. Entonces agradecer que hayan personas que sienten esa libertad, porque al final uno espera algún día tenerla. Y muchos, porque estoy hablando por muchos. Y por otra parte, hacerles una pregunta de las consecuencias, porque efectivamente estamos ante, habla el profesor Peña también, esto es un síntoma de mucho más, pero si uno lo circunscribe a lo concreto, que es un caso de arbitraje y es lo que uno de alguna manera trabaja, ¿cierto? ¿Qué veo? Y quisiera ir la opinión tal vez desde una mirada procesal también, es abrir estas ventanas porque llegamos a la Corte Suprema con un arbitraje porque había un tribunal de segunda instancia arbitral. Porque la otra manera en que eventualmente se ha llegado es la queja de la queja que no ha prosperado, gracias a Dios. Pero aquí veo dos herramientas que están muy ligadas al abuso del derecho y a la desviación de poder a través de estos recursos, ¿cierto? Y uno es tratar de llegar en estas hipótesis donde yo voy perdiendo un caso a la Suprema porque se abrió esta ventana. Y es el gran riesgo que corremos sistémico. Entonces, no sé ahí qué ven ustedes de cómo tratar de llegar, ya sea porque a través del recurso, ¿cierto? Porque en el 99,9% de los casos, quien conoce es la Corte de Apelaciones, y esto no lo hemos visto. Más. Pero por otra parte, es cómo voy a tratar, a través de la desviación de poder, del abuso del derecho, de la creatividad malentendida, llegar de manera más recurrente a la Corte Suprema porque se abrió esta ventana. Entonces yo no sé ahí cómo lo ven, si eso es un riesgo del que tenemos que estar muy pendientes, pudieran prosperar las quejas de las quejas antes que haya una modificación legal a la que también se aspira un régimen monista como es hoy día en la mayoría de los países, o se va a evitar en definitiva a través de esta experiencia también los tribunales de segunda instancia arbitrales para no llegar a esta instancia donde nos encontramos con esta sorpresa hoy día. Para mí, yo dije al final que este es un tema cultural que no solo irradia a la Corte Suprema, sino que incluso al Tribunal Constitucional se hacen estas interpretaciones de los derechos fundamentales en términos absolutos y del derecho al recurso. Cree uno que puede recurrir de cualquier cosa y ante cualquier tribunal, y que me nieguen el recurso importa violar el debido proceso, lo que es un contrasentido. O sea, si uno ve, por ejemplo,
la jurisprudencia de los tribunales de casación, todos tienen filtro. Cuando uno habla del acceso al recurso ante un tribunal supremo, eso no es así. El acceso al recurso es cuando yo tengo el derecho a que el recurso se revise en una instancia como un recurso de apelación. Pero el acceso al recurso no es que yo pueda llegar permanentemente y ante cualquier tribunal sin ningún filtro. Y en segundo lugar, los tribunales supremos se caracterizan porque ven pocos asuntos. Idealmente, ningún asunto. La Corte Suprema norteamericana no ve más de 200 asuntos al año, tiene, ¿no es cierto?, una selección de temas. Y yo les voy a contar una anécdota para que vean que es un tema cultural. A mí me tocó presentar un libro que hizo el Centro de Estudio de la Justicia sobre los recursos de nulidad en el nuevo sistema procesal penal. Entonces se decía, oiga, pero la Corte Suprema nos falla más de 270, 300 recursos de nulidad en el año, porque hace una selección y tiene competencia per saltum, puede derivar cuando no se configura la causal y todo lo demás. Y los ministros me dijeron, oiga, pero usted está diciendo que nosotros trabajamos poco. No, lo que le estoy diciendo es que la Corte Suprema tiene que administrar su tiempo y su trabajo, porque se ha dicho gráficamente siempre que la inflación de fallos que conoce un tribunal genera una deflación respecto de la jurisprudencia. Dicho en otras palabras, quien falla mucho termina a la larga fallando mal. O sea, si yo tengo que fallar 10.000, 15.000 asuntos, necesariamente la dedicación de trabajo que tengo me lleva a delegar funciones, a sacar fallos que son poco meditados y asumir papeles que no me corresponden. Este fallo es un recurso de apelación encubierto. No es un recurso de competencia, por eso yo decía que aquí hay que generar una identidad de lo que puede conocer cada tribunal y generar la máxima de que el sistema recursivo está regido por el principio de la legalidad, que tiene exigencias que se tienen que cumplir y que tiene que tener un control para hacerlo efectivo. Yo quiero proponer una reflexión respecto a la pregunta de Francesco en base a las últimas dos respuestas. Es una reflexión pensada para seguir la pregunta, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto y esta dignidad de la profesión jurídica o de la actividad jurídica ha perdido relevancia o compromiso en la Facultad de Derecho? Y la pregunta es, ¿podrá ser que la casación y el problema que usted describe, profesor Maturana, tenga que ver con un compromiso con el ideal del derecho moderno que describía el profesor Peña? Es decir, la casación en el fondo y la idea de que la Corte puede conocer todos los recursos, que evidentemente es falso hoy día, ¿no? Cosa de revisar la jurisprudencia, todos los casos que se dan para afuera porque no se citó alegado, por ejemplo, el artículo 1545 o cosas por el estilo. ¿Podrá ser que este compromiso, que todos los fallos, hasta el arrendamiento más pequeño, puede llegar a la Corte Suprema, es el compromiso que no somos capaces de cumplir más, pero que es un compromiso con la misma idea que describía el profesor Peña, en el sentido de que la ley, como de una manera análoga a cómo en los contratos se zanjan todas las otras razones, la ley también lo hace y por ende debe ser cautelada por este guardián que es el recurso de casación. Y esa tensión, creo yo, la reflexión es un poco latera, pero esa tensión no hemos sido capaces de resolverla. Y creo que puede ser por eso que se nos ha colado esta actividad para llenar este vacío de cómo actualizar ese compromiso en una manera en que efectivamente puede funcionar, porque como dice el profesor Maturana, hoy día
en la Corte Suprema no está funcionando. Muchas gracias, además, por las excelentes exposiciones. Sí. Sí, a propósito de lo que tú dices, tal vez habría que distinguir una cuestión cultural de la casación como institución. La cuestión cultural es la siguiente: en Chile todavía suele creerse, los jueces, creo yo, muchos de ellos lo sienten y así lo creen espontáneamente, piensan que la Corte Suprema, o sea que el Tribunal Superior, es depositario de la jurisdicción. De suerte tal que todos los jueces que están por debajo de la Corte Suprema ejercen la jurisdicción por delegación de la Corte Suprema. De manera tal que en cualquier momento entonces la Corte puede traer hacia su propio foro cualquier asunto que se verifique en el conjunto del sistema. Este es un error de nuevo intelectual, ¿verdad? Porque como sabemos los jueces reciben la facultad jurisdiccional directamente de la ley, no es que la reciban en una especie de cascada a partir de la Corte Suprema. Si uno concibe de esa manera la jurisdicción, es decir, como un poder reunido en la cúspide que el resto de los miembros del sistema ejercen por delegación, está abierta la puerta entonces para malentender la casación, ¿no? Y yo creo que algo de eso es lo que ocurre en Chile. Este factor cultural, creo yo, está lesionando el funcionamiento del sistema, ¿no? Si a ello se suma todavía que la Corte Suprema tiene la facultad o la superintendencia directiva, correccional y económica, el asunto es aún peor, porque la carrera de los jueces depende finalmente de las facultades que ejerce la Corte Suprema. Esta concepción monárquica de la Corte Suprema, creo yo, es un problema muy severo que tenemos en Chile y es probable, es de esperar, que en el debate constitucional esto se pueda corregir, ¿no? La casación es una institución, bueno, que tiene el origen que sabemos, que tiene que ver, digamos, con estados predemocráticos también, no hay que olvidarlo. Pero así todo, fíjense, en el Estado democrático, la casación supone controlar las decisiones judiciales no a partir de las convicciones de los jueces, no, a partir de un corpus de conocimiento técnico que llamamos dogmática, ¿no? El ideal de un buen juez es el juez que decide no lo que a él le parece, sino el juez que decide lo que la dogmática enseña y que él se esfuerza por inteligir. Este es el punto, digamos. Para eso existe la casación. Si uno quiere entender la casación de una manera acorde con lo que vengo diciendo, ha de entenderla como una cuestión técnica. Pero decir que es una cuestión técnica quiere decir que se independiza de la subjetividad de quien la emplea. En esto consiste la técnica, ¿no? Pero si uno mezcla promiscuamente lo que entendemos por jurisdicción, la superintendencia directiva, correccional y económica, etcétera, con la casación, bueno, el resultado realmente, creo yo, acaba envileciendo el funcionamiento del sistema. Para mostrar solo lo que dice don Carlos Peña, solo no hemos tenido nunca casación. La casación no tiene sentencia de reemplazo. Y en consecuencia, si concedimos una casación con sentencia de reemplazo, que es la guinda de la torta de lo que dijo Carlos. O sea, no, ya si además yo dicto una sentencia de reemplazo, es lo que muchos han dicho que es una instancia encubierta y que termina horadando, ¿no es cierto?, todas las facultades de los jueces que tienen abajo y concentrando el ejercicio de la jurisdicción en la Corte Suprema. Buenas tardes. Quería preguntarles yo a ustedes si creen que en la hipótesis de que hubiera quedado establecido en el expediente, en los autos, que estábamos frente a un contrato de adhesión, si hubiera entonces sido legítimo que la Corte hubiera fallado como lo hizo. Yo desde el punto de vista procesal, que es lo más fácil que puedo señalar,
Me da lo mismo lo que haya fallado la Corte Suprema. Estamos ante un asunto de instancia que no tiene acceso, y menos por la vía que acudió, porque aplicó de oficio el artículo 545 rechazando un recurso de queja que no le daba las facultades para eso, y los abogados tenemos que conjugar el principal recurso en estas materias, que es el recurso de resignación. En un determinado momento del juicio tenemos que ser francos y decir, oiga, no tengo recursos. Pero respecto de lo que usted observa, pero hay en este caso, me sirvo de su observación para preguntarlo, ¿verdad? Para llamar la atención sobre lo siguiente. ¿Hay en este caso un negocio por adhesión? Evidentemente no. Estamos frente a un caso, detengámonos un momento en esto, cuyos partícipes son empresas asistidas por abogados, a las que hemos de suponer capaces de autotutelar sus intereses, que meditaron, también hemos de suponerlo razonablemente, el contenido del contrato, distribuyeron el riesgo atendiendo a sus mejores intereses, decidieron que ciertas cosas estaban bajo el control de uno y no de otro, y tomaron finalmente la decisión de qué precio se pagaría o cómo se calcularía el precio si el contrato concluía antes. Todo esto lo decidieron, lo meditaron, lo deliberaron, hubo due diligence, hemos de suponer, participaron abogados, y de pronto viene la Corte Suprema y considera que una de las partes actuó como un consumidor inexperto, como una persona apresurada, levemente estúpida, que no leyó el contrato, que consintió algo que contrariaba del todo sus intereses. Pero por favor, si esto es absurdo, realmente absurdo. O sea, los abogados, y más bien la empresa que finalmente obtuvo, debieran sentir algo de vergüenza, porque los trataron mal realmente. Lo que les está diciendo la Corte es que al momento de concluir el contrato obraron como unos estúpidos, contrariando sus propios intereses, lesionando la justicia. ¿No es eso acaso lo que está diciendo la Corte? Exactamente eso es lo que está diciendo. Los abogados que asesoraron a esa empresa debieran sonrojarse, ¿verdad? Nada de esto tiene demasiado sentido realmente. Bueno, muchas gracias. Y por su asistencia, por los espléndidos expositores, por la expositora y toda la audiencia. Muchas gracias. Eso es lo que más envidio.